Bienvenidos de nuevo una semana más. Continuamos con nuestro proceso de aprendizaje, con nuestro proceso de confrontación interior, aprendiendo sobre lo que es la codependencia, sobre lo que son las emociones, sobre lo que es la adicción. Mi nombre es Alexandra Rátiva, psicoterapeuta de la Fundación Fundar. Son ciclos de sesiones psicoeducativas donde las familias de personas que hacen proceso de adicción o que tienen una adicción y no han tomado la decisión de quizás de solucionar este tema, estos temas tan complicados que se generan a partir de una adicción o dejar de consumir, no quieren buscar la ayuda, no han aceptado que tienen un problema, pero sus familias se encuentran agotadas, se encuentran preocupadas, no saben qué hacer. Estas conferencias, estas charlas que semana tras semana publicamos en nuestro portal de Fundación Fundar, nuestro canal, nos ayudan a entender mucho mejor cómo realmente funciona la enfermedad de la adicción, pero también cómo funciona la codependencia, que es fundamental para ayudar a mantener la adicción. A veces creemos que hacemos muy bien las cosas, que estamos haciendo todo perfecto, que a pesar de nuestros grandes esfuerzos nada nos sale bien, y así es, no obtenemos el resultado que queremos. Pero yo creo que así como en la adicción se necesita conocer a qué nos enfrentamos, en la codependencia también. Quizás tengamos que ajustar la manera en la que ayudamos, quizás tengamos nosotros mismos que hacer cambios significativos en nuestras vidas para ayudar realmente y de forma significativa a nuestro familiar. Estamos en un ciclo que está orientado en reconocer características típicas en los codependientes, en la manera en la que actuamos y nos relacionamos con el mundo. Hemos conversado acerca en las sesiones anteriores de lo que es el apego, el desapego, ser reactivos o reaccionarios, es decir, cómo respondemos frente a los diferentes eventos que se nos presentan en la vida. Vamos a hacer inicialmente un pequeño recorderis un poquito de lo que es el apego, el desapego y esa reactividad, para poder dar al final unas ayudas o sugerencias o tips para que ustedes puedan cambiar, movilizar esta forma de reaccionar desproporcionada que tenemos frente a la vida y frente a las circunstancias que se nos presentan. Entonces, lo primero es que voy a recordar como las premisas claves de lo que es el desapego, lo que es la reactividad. Lo primero es que no tenemos que aprender a vivir con los problemas que tenemos y a pesar de ellos. Aprender a vivir, tal vez hemos vivido, no quiere decir que hemos dejado de vivir porque tengamos un familiar en adicción, pero es aprender a vivir de una forma diferente, una forma que nos genere paz y tranquilidad, que no nos lleve a enfermarnos. Como siempre les digo, la codependencia no está diagnosticada como una enfermedad, pero sí nos enferma. La adicción sí es una enfermedad. Recuerden que está definida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no es una enfermedad la codependencia, pero nos enferma, nos pone la vida caótica y quizás vivimos mucho más frustrados, amargados, estresados que las mismas personas que tienen el problema de adicción. Y lo más grave es que creemos que estamos mejor que ellos, porque pues no consumimos, pero a veces la manera en la que hemos decidido llevar la vida, en la que estamos pensando, en la que reaccionamos, de la manera en la que interactuamos con otros es quizás más disfuncional que la misma adicción, porque finalmente nos lleva a no tener una satisfacción propia y a generar caos en las personas que están a nuestro alrededor y en nuestras relaciones. Entonces digamos que la premisa fundamental o lema es: aprenda a vivir con sus problemas y a pesar de ellos, teniendo paz, tranquilidad, sabiendo que usted no es Dios, que no puede solucionar todo, que usted debe ocuparse por usted mismo, revisarse usted
y hacer quizás todas aquellas cosas que usted quisiera que su familiar hiciera, empezando por usted. Usted debe ser el ejemplo, ¿sí? Es aprender a vivir no en resignación, no en desesperación, no en martirio, no con agonía, sino con tranquilidad, con paz, con entusiasmo, con sentido de gratitud por todo lo que usted sí tiene. Quizás vivimos muy mortificados por todo lo que no tenemos y no nos damos cuenta que a nuestro alrededor tenemos más por qué agradecer y tenemos más cosas de las que nos hacen falta, de las que nos hacen vivir frustrados, amargados, en tristeza, en enfermedad, ¿no? Entonces hay que vivir con eso, con entusiasmo, con paz, con sentido de gratitud, buscando un propósito. Y ese propósito debe ser algo que me llene y que me satisfaga a mí. Por supuesto que beneficia a las personas que me rodean, pero el propósito no es ser Dios, no es salvar, no es rescatar, no es cambiar una situación que no me corresponde a mí. ¿Sí? Básicamente a nosotros mismos se nos dificulta cambiar lo que consideramos que está mal. Ahora pretendemos cambiar en otros lo que está mal. ¿Sí? Si en nosotros mismos no podemos con lo de nosotros, difícilmente vamos a poder lograr cambiar que el otro piense o actúe diferente. Entonces tiene que ser centrado en nosotros mismos. Esto nos lleva pues finalmente a poder ocuparnos realmente de las prioridades, de las responsabilidades que tenemos con nuestra propia vida y que son reales, porque en medio de tanto caos que se presenta cuando tenemos un familiar en adicción, nos preocupamos, intentamos resolver problemas que no son problemas, que son solamente síntomas. Es como si a ti te diera gripa y solamente intentáramos quitar la fiebre, pero realmente no atacar el virus como tal. Es como, es muy fácil de entender con el tema de la pandemia, simplemente como minimizar los síntomas los síntomas que se presentan por el COVID, pero no atacar el virus como tal, que es el verdadero problema. Si usted no ataca el virus, pues sí, hoy le quitó la fiebre, pero mañana va a volver a tener, porque finalmente no se atacó el virus, que es el verdadero problema. Entonces, si no atacamos, no reconocemos cuál es el verdadero problema, pues tampoco podemos asumir responsabilidades reales, ¿sí? Debemos ser conscientes que nosotros nos damos a nuestros familiares, amamos a nuestros familiares, ayudamos a nuestros familiares, pero también debemos hacer esas tres cosas: darnos, amar, ayudar a nosotros mismos. No puede ser solo para afuera, tiene que ser también para adentro. A veces uno piensa que ayudando al otro ya me estoy dando a mí, pero resulta que no, es parte, sí, es importante, pero no es lo único, ¿sí? El desapego es posible, es real, o sea, se puede dar. Nosotros podemos desapegarnos con amor. A veces toca con distancia y con rabia. Ojalá pudiera ser siempre con amor, pero pues lo importante es que nos podamos desapegar cuando la cosa nos genera malestar y realmente se vuelve muy disfuncional, muy caótico y nadie realmente vive bien, ¿sí? El desapego es posible cuando tenemos una alta estima sobre nosotros mismos, cuando empezamos a amarnos, ¿sí? a estar preocupados por nosotros, a cuidarnos, siempre piense como si usted fuera una plantica, a regarla, a ponerle nutrientes, a quitarle las hojitas muertas, a ponerle el palito para que el tallo no se tuerza, a decirle palabras bonitas, a darle lo que necesita, a ponerla en el sol si necesita, o quitarla del sol, ¿sí? Si el clima está muy fuerte, pues la puede acabar, entonces la puede dañar. Entonces es eso, siempre usted debe amarse, darse lo mejor y cuidarse, ¿no? Ayudarse. Entonces, tener siempre, digamos, el desapego es posible teniendo como estas cositas muy presentes y en acción. Mejorar mi autoestima, tenerme en alta estima,
tener en cuenta que no tengo que ser perfecto, que este es un proceso, que el desapego es un proceso que se va dando poco a poco a medida que yo voy creciendo como persona, dándome cuenta y haciendo cambios. No es a la perfección, o sea, no es que hoy me dijeron y ya mañana lo tengo que hacer y tengo que hacerlo perfecto. Seguramente tendremos recaídas, tendremos bajonazos, pero es en parte del proceso y es verlo con amor. Es con esfuerzo, requiere esfuerzo, no es que yo dije, ay sí ya y listo, me quiero desapegar y ya, no implico nada, requiere un esfuerzo de mi parte, requiere que yo deje de hacer lo que estoy acostumbrado a hacer, de cambiar mi forma de pensar. De pronto así nos criaron, sobreprotectores, controladores, y así viene por pauta familiar, y es empezar a hacer cosas que usted nunca ha hecho. Entonces por eso dice, se requiere esfuerzo, o sea, esto no va a ser sin esfuerzo, requiere que usted haga un esfuerzo, ¿sí? No es instantáneo, no es inmediato, no es que usted lo pensó hoy, ya mañana, entonces me leí el libro, ya entonces fui al grupo de Al-Anon o de codependientes y me escuché en una reunión y ya, con eso ya me sané. Yo ya dije, no, es que lo primero soy yo y ya estoy bien y el otro no me importa. No es a la mala, no es así, porque acuérdense que no es ser, hay el apego y el desapego, pero digamos que son como dos cosas diferentes. Recuerden que no es ser vivir en función del otro, pero tampoco es ser que no necesito a los otros, ser autosuficiente y no es pasarse de un extremo a otro, es buscar la interdependencia. Sé que hay cosas que puedo hacer, que solamente yo puedo hacer por mí. Sé que hay cosas que el otro solamente puede hacer él, que yo por más de que quiera no puedo hacer. Y que hay otras cosas que necesito del otro y que debo saber pedir esa ayuda y recibir lo que me dan también. Bueno, entonces recordemos que cuando nos debemos desapegar, hay como unos puntos claves, ¿sí? Que usted debe tener en cuenta. Uy, si esto me está pasando, es importante que yo de verdad me tengo que desapegar de esta situación. Cuando lo primero le decía en las charlas pasadas es que usted considere que es imposible dejar esta situación o esta persona, o sea, es totalmente fuera de contexto. Si usted está pensando así, es un síntoma de que realmente se tiene que desapegar. Piense qué tal se muriera hoy y entonces qué va a hacer, qué va a hacer de la vida de su familiar, ¿no? Entonces siempre, o sea, siempre es posible. Cuando usted no puede dejar de pensar, de hablar, de preocuparse acerca de esa situación o de esa persona, eso es algo que usted le debe llamar la atención. O sea, cuando se le vuelve un pensamiento obsesivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cualquier cosa que sucede, usted ya la está asociando, la está conectando con esa persona, si sea totalmente desconectada, o la única conversación que tiene, los únicos pensamientos que tiene son acerca de esas situaciones que se presentan o de esa persona, ese es un signo de alarma, decir, oh, tengo que desapegarme, eso no está bien, ¿sí? Cuando nuestras emociones están constantemente en caos, o sea, realmente no tenemos paz, no tenemos tranquilidad. Cuando sintamos que tenemos que hacer algo por alguien o por una situación, hacer ese algo implica una necesidad de cambio que no sabemos cómo hacerla, pero que ya no podemos soportar más, ¿sí? No podemos tolerar esa situación un minuto más, decimos, ya no, esto realmente no lo estoy pudiendo soportar, me está angustiando mucho, realmente estoy desesperado, de verdad que no. Eso es otro síntoma de que tenemos que desapegarnos. Es un poquito cuando usted siente que está por explotar, que está por romperse, que su vida depende o está aferrado a un hilito muy delgadito del cual usted es como su soporte, y que si eso se rompe usted se cae al vacío y la cosa es muy grave. Realmente es otra característica que usted tiene que tener en cuenta. Si usted está viendo que realmente en cualquier momento termina totalmente descontrolado, fuera de sí, en una clínica psiquiátrica o haciendo alguna locura,
ese es otro tema, otro punto a tener en cuenta, que usted dice, uy, si esto ya me está pasando, necesito desapegar. Cuando creemos que ya no podemos seguir viviendo con este problema con el que estamos tratando de vivir, lo que les estaba diciendo, ¿no? Que estamos a punto de reventar, que definitivamente esto es algo que yo ya, con lo que yo ya no puedo vivir, no puedo soportar, esa angustia de saber si va a llegar, en qué estado va a llegar, en qué problema se va a meter, en qué voy a hacer, qué deudas voy a tener que pagar, si va a llegar y nos va a lastimar, si hoy nos van a llamar del hospital, si nos van a llamar de la morgue, qué angustia, ¿no? Entonces ya es algo que yo ya no puedo vivir con esto más. Si usted ya está empezando a pensar eso, anímese al cambio, anímese a recibir ayuda. A veces creemos que nosotros podemos solos porque hemos normalizado tanta la situación que decimos, no, pero pues eso yo creo que lo puedo superar yo solo, y a veces necesitamos una ayuda, ¿sí? Una ayuda externa, una ayuda profesional, una ayuda espiritual. Es la combinación de muchos factores, pero es ayuda. Entonces no es solamente buscar ayuda para el otro, sino concéntrese en usted. Sí, usted, el otro está en total caos. ¿En qué momento me llaman de la morgue? Sí, porque está totalmente fuera de control. Pero usted no está exento a que le suceda lo mismo. Tal será la presión que le puede dar un ataque cardíaco, que puede quedar torcido, que puede quedar, le puede disparar cualquier situación de tipo mental sin darse cuenta, un ataque de pánico. Seguramente muchos hemos tenido eso en medio de tantas situaciones difíciles, y antes de que eso, o depresión, antes de que eso se agudice, pues hay que tomar medidas, ¿sí? ¿Y qué otra cosa tenemos que recordar? Pues que ya con el tema de ser reactivos o de ser reaccionarios o de reaccionar de forma desproporcionada, recuerden que todos tenemos derecho a elegir la manera en cómo queremos reaccionar, ¿sí? Y cómo queremos sentirnos frente a una situación o a una persona, cómo vamos a actuar, cómo vamos a pensar, cómo nos vamos a sentir, cómo nos vamos a comportar frente a esa situación. Tenemos derecho a elegir, o sea, no es que haya un parámetro o que haya algo estable, fijo, que sea inamovible la manera en la que usted tiene que reaccionar. O sea, el hombre se mete en problemas y usted inmediatamente ya lo que le dice es que su rol es ir a salvarlo, a rescatarlo. No necesariamente tiene que ser así. O que si el hombre no cumplió con sus compromisos o con los acuerdos a los que ha tenido, entonces usted tiene que entrar en caos, tiene que ponerse a dar cantaleta, tiene que armar las maletas, tiene que, bueno, armar la inmunda. No, tal vez eso ha sido la manera en cómo usted ha reaccionado, actuado, pensado, sentido, ¿sí? Durante muchos años, pero no significa que sea la única, ¿sí? Usted puede elegir qué hacer frente a eso, ¿sí? Y recuerde que esa elección, pues las anteriores elecciones, cuando usted reaccionó con caos, pues usted lo decidió, por supuesto, pero lo decidió a partir del desconocimiento, seguramente lo que ha aprendido, y porque sus emociones lo sobrepasaron. En este momento estamos aprendiendo que nosotros podemos detenernos y pensar cuál es la situación, que esto me está generando mucho malestar, pero que yo decido cómo voy a reaccionar y cómo me voy a sentir, y que esa elección debe estar basada en que lo que yo la decisión que tome va a ser lo mejor para mí, ¿sí? Realmente va a generar un cambio en mí y me va a dar paz y tranquilidad. Si su elección es armar la inmunda, gritos, golpes, escándalos, locura total, pues eso ¿en qué le va a beneficiar a usted? Si a la final, a la semana siguiente o al mes o al siguiente día lo va a recibir, ¿sí? O va a ir a pagarle las deudas, le va a cuidar antes el guayabo. Pues realmente de nada le sirvió armar la inmunda. Y si eso, ¿cómo le afectó su salud física y mental? Entonces usted puede elegir, ¿sí? Entonces recuerde que usted puede elegir, que no tiene que ser inmediato, que las formas en las que usted ha elegido responder o afrontar sus emociones y sus sentimientos no es la única, que hay una gama, un abanico de posibilidades, y que usted poco a poco puede aprender a responder diferente.
¿Mm? Podemos elegir vivir o en caos o en paz, ¿sí? Si el otro decide que quiere vivir en caos, ¿sí? Esa no es la decisión que usted debe tomar también. O sea, si el otro quiere vivir en paz, en caos, en conflicto, metiéndose en problemas, viviendo amargado, dañándose la vida, no quiere decir que usted tenga que tomar la misma decisión. Usted puede elegir, ¿sí? ¿Mm? No, no es que usted no pueda reaccionar o responder, ¿sí? No es que usted no se pueda molestar, ¿sí? O no pueda expresar lo que siente frente a una determinada situación. Recuerden que las reacciones, pues lo único que nos dicen es cómo nos hace sentir una situación. Pero recuerde que lo importante de la reacción es que usted decida cómo responder y que esa respuesta no le haga más daño del que ya le está haciendo lo que hizo el otro, ¿sí? Se metió en problemas, atacó a alguien, robó a alguien, y eso a usted le generó vergüenza, le generó rabia, le generó un malestar terrible, pero si usted vaya a hacer un escándalo peor, o si usted no deja de dormir, deja de comer, se pelea con su jefe, abandona su trabajo por estar salvando al otro, pues esa reacción le va a ser no, o sea, no es suficiente con el daño que el otro ya hizo, con la embarrada, la situación de malestar que ya hay, como para que usted le agregue otra adicional, ¿no? Le agregue más problemas a los problemas, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Usted debe decidir cómo responder de acuerdo a lo que sea verdaderamente importante para usted mismo y para las personas que lo rodean. Esto que es importante, o sea, que es valioso. Si yo ya tengo alta autoestima, que acuérdense que es una de las cosas que tenemos que mejorar para poder desapegarnos, pues yo ya sé que ese comportamiento es un patrón, que es difícil que cambie, que es una enfermedad, que necesita ayuda profesional y el hombre no quiere, pues eso va a seguir pasando y yo tengo que tomar decisiones frente a esa situación, ¿sí? Tomar la decisión de cómo vamos a actuar o a responder frente a las situaciones debe estar fundamentada en que esta decisión le genere paz, o sea, que esto que usted vaya a hacer no le haga perder su paz, no le haga perder su serenidad y no desperdicie su tiempo haciendo más de lo mismo, de lo que lleva haciendo toda la vida, ¿no? Que no, además no le ha funcionado para nada. Seguramente si usted se hace responsable de sus emociones, de la forma en cómo reacciona y de su vida, el otro puede aprender con el ejemplo, ¿sí? Aquí hay algo que, ¿cómo lo podemos ver? Yo tengo un familiar que es ladrón y no necesariamente yo tengo que también ser ladrona, ¿sí? Entonces el otro eligió ese estilo, decidió eso, pero no quiere decir que yo tenga que hacer lo mismo, ¿sí? Cuando decido apartarme porque estar con una persona que ha decidido ser delincuente, pues me genera muchos conflictos, me genera rechazo, me genera problemas, pues yo también me hago responsable, digo, no, qué pena, hasta aquí vamos, o sea, no puede ser, no voy a aceptar esto, por eso no vas a verme involucrada en tus asuntos. Esa ya es una decisión tuya y seguramente a partir de hacerte tú responsable de las decisiones, el otro también empieza a hacerse responsable de las suyas. Y lo más importante es que usted no actúe en automático, lo que yo le digo, como siempre ha reaccionado, me sacaron la piedra, si hay cosas que dan mucha rabia, pero ya vamos a ver qué hacer, ¿sí? Bueno, a veces nuestras reacciones son respuestas a las reacciones de los demás, ¿sí? Entonces, no, pues es que el otro me dijo, me trató mal, me dijo groserías, no sé qué, pues yo reaccioné y reaccioné el doble, ¿sí? O sea, si él me dijo 2 groserías, yo le dije 4. Si él me hizo fue irresponsable y me cumplió un acuerdo, pues entonces yo también vine y se las cobré. Entonces, usted tiene que aprender a ver cómo son las cadenas de reacciones, ¿sí? Entonces yo hago algo y la otra persona reacciona, entonces a partir de esa reacción yo vuelvo y respondo otra reacción y es una cadena que por lo general va creciendo y creciendo en malestar, en gravedad, ¿sí? Muchas veces estas cadenas de reacción lo único que nos llevan es a manipular porque el otro ya sabe que si me dice esto o me hace esto va a obtener de mí porque ya soy predecible, ¿sí? Yo te prometo, seguro que sí, bueno, está bien,
Después de esta embarrada que yo hice, de pronto está bien, voy a aceptar la ayuda, voy a comenzar un proceso, pero nos empiezan a poner condiciones, ¿no? Yo voy a mirar a ver si me gusta, no, pero si me toca verme con la psicóloga 2 veces, no, qué pereza, pero si me toca hacerme prueba de tóxicos, no, pero si me toca internarme, no, pero entonces al principio, mientras ganamos puntos y toda esa cosa, mientras nos ganamos confianza, nos tranquilizamos, a todos le decimos que sí, pero luego ya vamos condicionando. Entonces se presta para que nos manipulen, pero nosotros también manipulamos, ¿sí? Porque ya sabemos el otro cómo reacciona, ¿sí? Sabemos que si le decimos esto, que si hacemos esto, entonces yo ya voy a obtener. Somos predecibles unos a otros, ya sabemos qué puntos tocarlos. Entonces, la idea sería no tener que ser predecibles, ¿sí? ¿Y cómo no se es predecible? Pues realmente no actuando en automático. No actuando en automático. El otro puede pararse en la cabeza, hacer todo lo que quiera, pero yo tengo que tener, se llama dominio propio, autocontrol, ¿sí? Se llama serenidad, ¿sí? Se llama sabiduría, ¿no? Estas cadenas de reacciones, pues lo único que hacen es que yo quede fuera de control y a la merced del otro, ¿sí? Que le entregue el control de mi vida al otro, el poder al otro para que manipule en alguna forma mis reacciones, ¿sí? mis respuestas, y pues yo también entro en el juego de control y de manipulación con el otro. Entonces hay que romper con eso. O sea, seguramente si se presenta si ya sabemos que frente a un cuestionamiento de que usted es una mala mamá y por eso yo consumo, y usted siempre reacciona con culpa, sintiéndose culpable, sintiéndose mal, o sea, al principio está furioso, pero después llega y le dice, sí, tienes razón, que no, por yo haber trabajado tanto, claro, no. Y bueno, y entonces el otro dice, sí, yo quiero tal ropa, yo quiero que me lleves a esto, yo quiero que pagues esto, yo quiero que me saques de estudiar, yo quiero que me saques del tratamiento. Entonces, obvio, nos han manejado la culpa, cedemos, ¿no? Entonces por eso es importante romper. Si frente a esa situación la respuesta ya no es esa, la culpa, ¿qué pasará? Piénsenlo, ¿sí? Reaccionar en cadena solo nos deja atrapados en el caos y no podemos identificar el verdadero problema y mucho menos solucionarlo. Es lo que yo les decía con el ejemplo del COVID. Si atacamos únicamente los síntomas, porque eso es a lo que nos hemos dedicado muchos años, a atacar los síntomas, pero no a aceptar, ¿sí?, realmente lo que está sucediendo, a no poder identificar el verdadero problema. En el caso del alcoholismo, pues nos la hemos pasado atacando los síntomas. Entonces, que es irresponsable en el trabajo, que se gasta el dinero, que no llega, que se intoxica, o sea, que consume tanto que se intoxica y que hay que llevarlo constantemente al médico, que abandona sus estudios, que las parejas lo dejan, que tiene un caos financiero, y nos la pasamos atacando solo eso y realmente ni siquiera es atacando, es reaccionando negativamente frente a esas situaciones con cataleta, pero solucionándole los problemas y no aceptando que de base lo que está sucediendo es que esa otra persona tiene una enfermedad que se llama alcoholismo, ¿sí? Pues nunca vamos a poder resolver el verdadero problema, porque al comprender que lo que tiene nuestro familiar es una enfermedad que se llama adicción, pues tendremos que saber que hay que cambiar cosas, por más de que nos duela, por más de que nos dé angustia, por más de que consideremos, hay muchas cosas que tenemos culturalmente familiarizadas y aceptadas, ¿no? Entonces, no, pues es que no, pues él solamente bebe los fines de semana, pues bien. Y yo me cuestiono, digo, pero ¿cómo así? O sea, no, yo no le veo problema, pues él, sí, pues él sí llegaba borracho, pero no ponía problemas, sí, pero no había, se gastaba la plata, ¿sí? No compartía con la familia, el lunes llegaba mal al trabajo, el jueves y viernes ya estaba con síndrome de abstinencia y se ponía terrible porque ya le faltaba el traguito, y entonces como culturalmente tenemos bien visto que ese es el patrón de que viernes, sábado y domingo hay que tomar, pues no vemos ningún problema a eso,
¿no? Y entonces no atacamos el verdadero problema, ¿sí? Eliminar las reacciones que nos lastiman es muy importante. Cómo dejar de reaccionar, cómo es importante que tengamos en cuenta esto. O sea, de aquí en adelante vamos a hablar o vamos a brindar como las ayudas, las sugerencias, los tips a, que son básicos para tener en cuenta a la hora de determinar que yo quiero dejar de reaccionar de forma negativa, de forma automática, y más bien dejar de ser reactiva, reaccionaria, y empezar a pensar en mí y en qué es realmente lo que me va a solucionar esta situación de malestar. Es importante que pensemos cómo logramos desapegarnos de las personas o de las situaciones y de las reacciones negativas que yo tengo frente a ellas, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Entonces, lo primero que debe usted tener presente es que es importante que usted se conozca mejor, ¿sí? Conozca cuáles son sus emociones, qué pasa cuando usted tiene rabia, qué pasa cuando usted tiene ira, qué pasa cuando usted tiene tristeza, qué pasa cuando usted está alegre, qué pasa cuando usted está melancólico, qué pasa cuando usted está indignado, temeroso, preocupado, en conmiseración, confundido, avergonzado, rechazado, ¿sí? Es importante que usted identifique cuáles son sus emociones y cómo las experimenta, cómo experimenta cada una de ellas, porque a veces ni siquiera sabemos. A veces siempre pensamos que estamos con rabia, estamos furiosos, pero realmente detrás de esa rabia y de esa furia hay dolor, tristeza. Esa es la verdad. Entonces no sabemos identificar la tristeza y la camuflamos a través de rabia y de ira. Entonces lo primero es poder trabajar en nosotros y identificar. A veces nos toca desde lo básico. Buscar cuáles son las emociones, cuáles son los sentimientos, cuáles son las reacciones, y buscar la definición para comprender de qué se tratan y analizar, a mí me pasa esto, yo me siento así. ¿Qué pasa cuando yo me siento así? ¿Qué pasa cuando yo digo que estoy indignado? ¿Cómo me siento? ¿Mi cuerpo cómo reacciona? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cómo me comporto? ¿Sí? ¿Qué significa eso de estar indignado? Porque ese es fundamental, es el punto de partida, que usted pueda identificar cuáles son sus emociones o sus sentimientos para saber cómo se está sintiendo, ¿sí? Cuando usted puede identificar cómo se está sintiendo, es mucho más fácil hacer los siguientes análisis. Es importante también señalar aquí que muchas veces nosotros le ponemos al otro la responsabilidad. Es que tuve una discusión con mi hijo y cuando me dijo esto y esto y esto, me hizo sentir que yo era la peor mamá del mundo, ¿sí? Que yo era una persona cuadriculada, incapaz de comprenderlo. Es que eso me hizo sentir muy, muy indignada, me hizo sentir rechazada, me hizo sentir avergonzada, me hizo sentir... Es que él me hizo sentir... Lo primero es que usted tiene que identificar que las personas pueden, digamos que en la interacción con nosotros, ellos pueden ayudar a movilizar sus sentimientos, pero usted es el que decide qué hacer con lo que el otro dice o hace. Ay, no, entonces me pegó y no me va a doler. Entonces yo digo, no me va a doler porque yo decidí que no me duela. No se trata de eso, ¿sí? Obvio, si a ti te tratan mal, pues efectivamente tal vez tu reacción o tu sentimiento frente a eso va a ser de dolor, ¿sí? Pero tú decides cómo es que quieres afrontar eso, ¿sí? ¿Cómo es la cosa? ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Es que el que siente es usted, no es el otro. El otro puede ir hasta misa, pero el que está sintiendo es usted. ¿Sí? Por eso es importante que usted identifique qué es lo que sintió, porque al identificar qué es lo que sintió, puedes hacer los siguientes análisis. Entonces, lo primero es que usted es el que decide por cuánto tiempo va a seguir sintiéndose así. ¿Cuánto tiempo va a darle a la tristeza? No, pues fue que me falló, me había prometido que no iba a volver a consumir y se recayó.
¿Por cuánto tiempo quiere estar triste? Por esa situación, que además se sale de sus manos. Sí, le incumplieron, rompieron una promesa, un pacto, pero ¿y ya qué puede hacer frente a eso? ¿Por cuánto tiempo usted decide estar sintiéndose así? Lo otro es, ¿qué queremos hacer al respecto? Si el otro incumplió, ¿qué quiere hacer con eso? Ponerse en la actitud de conmiseración o de víctima. Ay, claro, me incumplió, es que es una mala persona, es que pero no pasó nada más. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Si el pacto era que no podía volver a consumir, porque usted sabe que cuando consume se recae y que la vaina no quiere recibir ayuda o que no dice la verdad, ¿qué tocará hacer? ¿Usted quiere seguir viviendo con ese familiar en esas condiciones? Que no quiere recibir ayuda, que no está siendo honesto. Porque diferente es que, bueno, hayan hecho el pacto de que no hay recaída, pero el hombre la está batallando, está luchando, o la persona está batallando, la está luchando, está esforzándose y tuvo digamos que una reincidencia, no se recayó a consumir 8 días, no. Hubo un consumo y el hombre mismo dijo, yo, o la persona, sí, reconozco, tuve una falla, tuve una debilidad, me caí en esto, pero vuelvo. Es diferente. ¿Usted qué va a hacer al respecto? Bueno, perder la paz o responsabilizar al otro de lo que como yo me estoy sintiendo es un indicador de que estamos siendo reactivos. Dice, no, pero yo como no pierdo la paz frente a que se recayó. Pero si usted entra en caos, ¿en qué va a cambiar la situación de que el otro esté en consumo? ¿En qué? Mientras, sí, la va a empeorar, porque usted en caos va a actuar en automático y van a generar reacciones desproporcionadas y la cosa se va a complicar. Mientras que si usted trabaja desde la paz, seguramente va a tomar decisiones más sanas, más saludables, ¿sí? Digamos que en conexión a esto de lo que estamos hablando, otra cosa que hay que tener en cuenta, póngase cómodo. Cuando usted está frente a una situación que le está generando mucho malestar, ¿sí? Cuando tú te estás dando cuenta que estás reaccionando, que estás siendo reactiva, que estás siendo reaccionaria, que estás reaccionando negativamente de manera desproporcionada frente a una situación, póngase cómodo, ¿sí? Haga lo menos posible, diga lo menos posible, pare. Viene, nos peleamos también, después vino otra vez, entonces yo fui, lo busqué y le volví a decir, no, pare, simplemente dígale al otro, no, un momento, no podemos seguir hablando así, o no voy a hablar contigo por ahora. Busque recuperar la serenidad, la paz, la tranquilidad, como el equilibrio, ¿sí? Tal vez en ocasiones es separarse de la situación mentalmente o físicamente, si es porque si el otro sigue ahí dando chancleta, le toca irse, ¿sí? Respire, salga a caminar, cocine, véase una película, vaya a una reunión de codependientes o de Al-Anon, eso. Sepárese emocional y físicamente si se requiere físicamente, no todas las veces eso es necesario, de esto que le está generando ser reactivo de esta situación de malestar. Busque su paz, busque volver a su punto cero de neutral, ¿sí? Analice lo que está sucediendo. Analice si esta es una situación o un problema, un incidente, una mayor o menor, ¿sí? Analice si usted va a ser capaz de sobreponerse por sí solo a esta situación o si necesita ayuda. Si necesita ayuda, búsquela, pero no en alguien que sea peor de reactivo que usted. ¿Sí? En alguien que usted sepa que le va a generar que lo va a escuchar y que le va a poder dar una buena sugerencia, un buen consejo, que usted se va a sentir escuchado, porque a veces vamos a hablar de gente que ni te para, es solamente por el chisme, ¿sí? No. Indague, analice cómo le está afectando y en qué grado esto que está sucediendo, cómo me afecta. Sí, me hace sentir
rechazada, me hace sentir burlada, me hace sentir frustrada, así que, ¿qué pasa? Recuerde que estas emociones, las emociones y los sentimientos siempre son importantes, como te estás sintiendo, siempre es importante hablarlos. Porque si usted empieza a acumular, 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 ellos van creciendo, creciendo, creciendo hasta que la cosa, hasta que explotas. Entonces siempre es importante hablar y descargarte emocionalmente de eso que estás sintiendo y pensando. Al hablar acerca de lo que usted está sintiendo, de sus sentimientos con los demás, se está dando la posibilidad de asumir la responsabilidad de lo mismo, de ellos, de estos mismos sentimientos, porque el poder conversar acerca de las situaciones que estamos presentando nos permite escucharnos a nosotros mismos, nos permite obtener un feedback de eso que estamos pensando y sintiendo, que tal vez estamos muy enterados y el otro que está tranquilo me puede decir, no, mire, a mí me parece que esto, cálmese, o no tome decisiones tan apresuradas, o mira, estoy viendo que esto te está sintiendo triste. Nos pueden confrontar, ¿no? Entonces, con lo que estamos viviendo, y eso nos va a ayudar. Cuando digo asumir como la responsabilidad de esto que estamos viviendo, es dejar de pensar que esos sentimientos que estamos experimentando son responsabilidad del otro. Los sentí yo. Yo soy la que me siento frustrada, yo soy la que me siento amargada, yo soy la que me siento rechazada. ¿Qué voy a hacer con ellos? Entonces me estoy haciendo responsable de eso. Lo analizo, identifico cuál es, lo analizo. Bueno, esto es de vida o muerte, ¿o qué? Realmente yo sola lo puedo controlar, o necesito la ayuda y conversarlo con otro. Me estoy haciendo responsable, no me lo estoy acumulando, ¿sí? Es muy importante recordar que nadie nos hace sentir de determinada forma. Soy yo quien elige cómo hacerlo y cómo sentirlo. Entonces hay que conectarlo con lo siguiente: esclarecer eso que estoy sintiendo, que responsabilizo al otro, qué es lo que genera en mí, ¿sí? Esclarecer la verdad sobre lo sucedido, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, fue que me dijeron que yo era una mala mamá, una mala esposa, que por eso es que se recayeron, ¿no? Entonces, esto que me dijeron, al esclarecer, es hacer el ejercicio de analizar la situación de muy por pequeños puntos, ¿sí? Analizo la situación y decido qué hacer. Entonces, por ejemplo, esto que me está pasando es porque alguien quiere molestarme, ¿sí? Y si realmente es alguien quiere molestarme, alguien quiere afectarme, y tal vez a veces lo hacen no con la intención directa, conscientemente. Esto que está diciendo, yo soy el que decide si me lo creo o no. Es que usted es una mala mamá. Bueno, esa es la percepción que el otro tiene. Pero ¿y usted qué concepto tiene de usted? ¿Cómo se ha desempeñado como mamá? Acuérdese que hay que trabajar en la autoestima, porque si no, todo lo que nos digan no lo vamos a creer, ¿no? Entonces, no, yo he sido responsable, yo he sido cariñosa, yo he sido esto, yo dedico tiempo, ¿no? Entonces tengo que asumir que ese es el punto de vista de esa persona, pero que no es la realidad para mí. Que debo estar abierta a escuchar, seguramente que podemos cambiar o mejorar algo, por supuesto que sí, pero no comer entero, ¿no? Estoy tratando de controlar a algo o a alguien, por eso me estoy sintiendo tan mal. O sea, esto que me generó el conflicto, que me hizo sentir rechazada, engañada, frustrada, malestar, es porque al analizar la situación realmente me doy cuenta que quiero controlar a algo o a alguien, y como no obtengo lo que quiero, como no lo puedo controlar, me genera tanto malestar. O en un intento de control el otro reacciona y dice, no, yo no quiero porque tiene que ser así, y entonces eso me hace sentir, me hace generar sentir o llegar a experimentar malestar. Y entonces ya analizo, claro,
Tal vez aquí yo estoy tratando de controlar, de manipular a otro. Y pues así no es. Ahí encuentro el quid del asunto, ¿sí? ¿Qué tan serio es este problema? ¿Sí? ¿Realmente es de vida o muerte? ¿O es una cosa insignificante? Tal vez yo tengo acumulación de estrés por muchas cosas y realmente reventé por lo último y por lo más bobo. Analizar, ¿sí? ¿Qué tan serio es este problema? Porque realmente puede ser muy serio y entonces ¿qué tengo? Tengo que tomar medidas rápidas y efectivas. Estoy tomando la responsabilidad de otro. Entonces, esto que me está haciendo sentir tan mal, seguramente es porque yo me siento responsable del otro. Tengo vergüenza ajena. Me siento responsable por el otro, pero finalmente, pues no, lo dejo ir. Este malestar, esta vergüenza, esta tristeza, estas frustraciones, pero a la final no es mi responsabilidad y tengo que entregársela al otro y dejarlo ir. No vale la pena. Estás enojado porque no adivinaron lo que yo quería. A veces pasa eso. Nos enojamos y entramos en frustración porque queremos que los otros adivinen. Y pues eso tampoco pasa, ¿no? Alguien oprimió mis botones de la culpa o de la inseguridad. Si yo no he trabajado en autoestima, si yo no he trabajado en sacar y remover culpas, pues seguramente muy fácil lo que me digan va a tocarme por allá en el fondo. Heridas que no hemos sanado. Revise bien. Si yo me estoy sintiendo tan mal porque es que el otro me hizo sentir culpable. Yo cargo un sentimiento por algo que pasó antes y entonces, claro, yo como lo dije cuando tenía 10 años. No puedo estar pendiente de él, entonces tengo ese sentimiento de culpa y me tocaron ese botón y eso me hace sentir súper mal y me hace reaccionar. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Sanar eso. Entonces es importante porque des en cuenta que eso lo único que nos lleva es a conocernos mejor a nosotros mismos y a resolver los asuntos que tenemos inconclusos. Estoy tomando la conducta del otro de forma muy personal. De pronto el otro hoy está problemado, lo que ya hemos hablado, y finalmente hoy no me consintió, no me saludó como yo quería y entonces o dijo algo, un chascarrillo ahí harto y yo me lo estoy tomando, claro, quién sabe por qué será, me pongo paranoica, ¿no? O me dijeron cualquier cosa ahí por molestar o por decir o porque fue lo primero que se les vino a la cabeza y nosotros no lo tomamos como una verdad absoluta. Y recuerden que eso eso no te define a ti. Y igual, las personas pueden pensar de ti lo peor, pero es una sola persona y eso no quiere decir que eso ya seas tú. Bueno, y así sean varias. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Entrar en conmiseración y en culpa? No, habrá que tomar acciones de cambio. Bueno, pues si ya estoy dándome cuenta que es un patrón común, que ya varias personas dicen, no, es que usted es demasiado conflictiva, es muy problemática, tendré que revisar cómo cambio. En cambio, entrar en la conmiseración o en armar más problema. Bueno, ya creo que lo más importante es que es reconocer que esta situación que me generó la reacción, ya sea frustración, ira, dolor, vergüenza, lo que sea, ¿es el fin del mundo? ¿O es simplemente un problema más o algo triste o algo decepcionante? ¿O es el fin del mundo? ¿Realmente vale la pena que yo esté así como en caos y obsesiva? Ya terminando, ya finalizando, que es importante descubrir qué tienes que hacer para cuidarte a ti mismo, ¿sí? ¿Qué tendré que hacer yo para cuidarme a mí mismo? Lo primero, trabajar en mí, reconocer cuáles son mis emociones, cuáles son las emociones, cómo las experimento yo, qué pasa en mí cuando tengo tristeza, lograr hacer esa identificación cuando estoy en una situación de conflicto, de caos, ¿sí? Y tomar decisiones basadas en la realidad, no basadas en fantasías. Y en el mejor estado de ánimo posible. Estas decisiones que tú tomes deben ser basadas en el aquí, en el ahora, en cosas que se puedan realizar, en cosas verídicas, ¿sí? Y que yo tenga un estado de ánimo apacible, tranquilo, que la decisión que tome no la tome estando furioso o muy triste, no.
Reconocer que sí, ¿cómo puedes hacerte cargo, cuidar de ti mismo? Pues tomando decisiones basadas en la realidad y con un estado de ánimo tranquilo. Reconocer que si necesito hacer reparaciones, o sea, pedir disculpas, o quizás olvidarme de ese asunto porque es una cosa menor, o porque la persona ya es así, no va a cambiar, entonces no vale la pena botarle corriente a eso, ¿sí? A hablar sinceramente con alguien, porque tengo una conversación pendiente para decirle cómo me siento, o porque hace tiempo no nos vemos y quedamos en un conflicto y pues ya eso no vale la pena, entonces tendré que hablar, son acciones de reparación. Cambiar de opinión. Sí, hoy pensamos esto, mañana podemos pensar diferente. Ya yo comprendí. Claro, yo veía solamente este pequeño pedazo de la historia, pero ahora que puedo ver lo más grande, cambié de opinión o cambié de decisión. Y eso también es válido, también lo podemos hacer. Cambiar de opinión, de decisión, buscar el espacio para hablar sinceramente con alguien, pedir disculpas, olvidarme del asunto, perdonarme a mí, hace parte de cuidarme a mí mismo, ¿sí? Es importante tener en cuenta que cuando tú tomas una decisión tienes que tener claro cuáles son tus responsabilidades en esa decisión y cuáles son las responsabilidades de los demás en las determinadas situaciones para no resultar enredados, ¿sí? ¿Cuáles son mis responsabilidades en esta decisión y cuáles son las responsabilidades de los demás para no estar asumiendo responsabilidades que no nos corresponden? Si la decisión que yo tomé hoy no me da paz, ayer me daba paz, pero hoy no, pues cambiarla, ¿sí? Si definitivamente esto que yo creo que es lo mejor no me hace sentir que estoy en paz, que estoy en serenidad, no la haga. Espérese, tómese su tiempo, pare hasta que esté consciente, tranquilo y seguro de que esa es la decisión, ¿no? Muchas veces nos toca tomar decisiones que no nos gustan, pero que son las que nos dan paz. Entonces recuerden que no siempre van a ser las más cómodas, no siempre van a ser las que queremos. No, ya para finalizar es importante que usted siempre tome las decisiones y reflexione sobre las situaciones que se le presentan en calma. No necesita sentirse culpable, no necesita sentirse asustado, no necesita sentirse en frenesí, que es que ya tiene que responder, que es que tiene que solucionar esto ya. No tenga impaciencia, ¿sí? Mantenga las cosas, o sea, observe las cosas en perspectiva. ¿Qué pasaría si? Entonces, en este escenario, en este otro escenario, si hago esto, ¿qué pasaría en perspectiva? Piense que no es a usted, piense que es a otra persona y tal vez tenga que dar un consejo. ¿Cuál sería lo mejor? ¿Sí? Hágase la vida fácil, ¿sí? Facilícese la vida, no se la complique más. Esas son las sugerencias, los ítems. Recuerde que estamos trabajando el libro Ya no seas dependiente de Melody Beattie. Es muy bueno. Esta es una ayuda que tenemos para aquellas personas que quizás lo leen y hay cosas que no entienden, que todo es muy nuevo, pues seguramente este tipo de charlas les va a ayudar a entender a profundidad un poco mejor. Los espero la otra semana, disfruten el tiempo y recuerden, el cambio empieza por ustedes, con su familiar o sin su familiar. Chao.